Muchas gracias, señor consejero. Pasamos al segundo punto del orden del día, también una comparecencia agrupada del grupo Podemos, en la que se pide informar sobre la valoración de las cifras y políticas de crecimiento económico y su relación con la desigualdad entre 2008 y 2016, y del Grupo Socialista, a fin de que se informe sobre valoración de las cifras y políticas de crecimiento económico en el periodo comprendido entre 2008 y 2016. Tiene la palabra, señor consejero, 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Ya he dado algunas pinceladas en mi anterior intervención sobre lo que opino en relación al crecimiento de la desigualdad motivada por una fórmula de abordar la crisis económica que, ya digo que técnicamente, políticamente luego no, pero técnicamente no comparto. Pero ahora toca en esta intervención aportar datos, que es lo que yo creo que se trata aquí, y de analizar y ver cuál es la situación en la que está. La crisis económica se desencadena a partir del año 2007 a nivel mundial, pero tiene en el ámbito europeo y nuestro entorno económico de referencia unas repercusiones que están siendo aún mayores de las negativas que se han visto a nivel global. Por el establecimiento, como he dicho hace un momento, de unas políticas de consolidación fiscal que han combinado las restricciones del gasto público con la pérdida de derechos salariales y de evolución interna que soportaban el consumo, lo cual ha derivado en fuertes desequilibrios territoriales. Las regiones europeas con menores niveles de riqueza por habitante son las que han experimentado justamente mayores ajustes, cuando a la vez eran las que estaban más orientadas a los mercados externos y, por lo tanto, eran las que más sufrían la devaluación general de la economía. Por lo tanto, tenían un doble déficit del problema. Según la información de la Oficina de Estadística Europea, Eurostat, el PIB per cápita de las 276 regiones que componen la Unión Europea entre 2007 y 2014, las regiones más ricas, que tienen niveles de riqueza por habitante en términos medios superiores al 30% de la media de la UE, han avanzado en convergencia. Es decir, se han acercado 0,5 puntos porcentuales a la media respecto a la Unión Europea, mientras que las regiones más pobres, que tienen niveles de riqueza por habitante en términos medios un 26% inferior a la media de la Unión Europea, lo que han hecho ha sido retroceder. Como hemos comentado en alguna oportunidad aquí, en lugar de converger hemos divergido, bajando 1,1 puntos el nivel de convergencia. Esto quiere decir, señorías, que desde el año 2007 en Europa se han deteriorado los equilibrios interterritoriales y ha aumentado la desigualdad. Eso son lo que dicen los números que le acabo de presentar. Concretamente, España ha perdido 12 puntos porcentuales del PIB per cápita respecto a la media europea entre 2007 y 2014, especialmente de manera intensa desde el año 2010. Entre 2010 y 2014 ha perdido 10 puntos en términos de PIB per cápita respecto a la media europea. Se ha pasado del 101% en 2009, estábamos un poquito por encima de la media, hemos pasado al 91% en 2014, es decir, hemos perdido 10 puntos. De hecho, España ha sido el tercer país de la Unión Europea que mayor pérdida de riqueza por habitante ha experimentado en estos 5 años, tan solo por detrás de Chipre, que ha perdido 24 puntos, y Grecia, que ha perdido 22 puntos. Este retroceso en convergencia, como digo, debe vincularse a las políticas restrictivas de derechos y también de austeridad que se han ido aprobando desde el año 2010, que no solo no han compensado la caída de la actividad económica por la crisis, sino que incluso, yo creo que realmente hay que contrastarlo así, la han acentuado por el fuerte retroceso del gasto público a la vez que caía la componente del consumo interno. Entre 2009 y 2014 el gasto público per cápita en España ha caído nada menos que un 6,4%, situándose entre los 3 países de la Unión Europea donde más ha descendido. Es decir, se constata que con carácter general aquellos países que más convergencia han perdido con la Unión Europea son justamente aquellos donde el ajuste público ha sido más grande, de manera que todas estas cuestiones están correlacionadas. Con los datos de contabilidad regional de España, del Instituto Nacional de Estadística, en 2015 existe una dispersión en el PIB per cápita entre las distintas comunidades autónomas que, medida a través del coeficiente de variación, que es el indicador que cuantifica las desviaciones que de la media se producen respecto a los valores promedios, pues es del 20%. Comparado con el valor de este coeficiente de variación en 2007, que es el 18,8%, más bien cerca del 21, el 20,9%, mientras que en el año 2007 era del 18,8%. Se pone de manifiesto que en los últimos 8 años ha habido un incremento de los desequilibrios entre las regiones, ha aumentado la dispersión en cuanto a la riqueza. Y lo que es más preocupante,
un aumento de los desequilibrios que se está manteniendo además en los dos últimos años, 2014 y 2015, que han sido en principio años de recuperación de la economía española. Esto no se está trasladando para corregir la desigualdad interregional, sino todo lo contrario. De hecho, entre 2013 y 2015, el coeficiente de variación del PIB per cápita regional, en lugar de disminuirse, se ha aumentado. Es decir, que en la recuperación económica tenemos más dispersión todavía del PIB. Hay distintos niveles de recuperación. La inversión pública regionalizable de los presupuestos generales del Estado sería uno de los instrumentos con los que cuenta la Administración para corregir esos desequilibrios de riqueza por habitante. Una inversión que viene sufriendo en los últimos años un notable recorte, que no está siendo equitativo entre las distintas comunidades autónomas, lo que está contribuyendo a acentuar las disparidades territoriales. De media, entre 2012 y 2016, la inversión pública por habitante en España ha ascendido, pública por habitante, insisto, a 237,4 euros anuales, la mitad que los 5 años anteriores, que ascendió entre 2007 y 2011 a 481 euros anuales. En todas las comunidades autónomas ha habido descenso, pero de diferente magnitud, aumentando los desequilibrios entre las mismas. En el caso de Andalucía, le corresponde una media anual de 213,3 euros per cápita de inversión en esos 5 años, un 55% menos que en los 5 presupuestos generales del Estado anteriores y un 10,1% menos que la media del conjunto de las comunidades autónomas, mientras que en los presupuestos generales del Estado de los años 7 al 11 recibió una cantidad de inversión que era cercana a la media regional. Como consecuencia de este desigual recorte de la inversión regionalizable per cápita, ha aumentado, como he dicho antes, la dispersión entre las comunidades autónomas. En el periodo 7-11, la región que recibía más inversión per cápita era Castilla y León. Recibía 3,9 veces más que la que menos, que era Baleares, ratios que se ha elevado ahora a 5,8 veces en los 5 años siguientes. Junto a ello, se ha producido un notable recorte del Fondo de Compensación Interterritorial, fondo que el Gobierno de España tiene que consignar anualmente en los presupuestos generales del Estado y que tiene como finalidad financiar justamente las inversiones que son ejecutadas por las comunidades autónomas. El objeto de dicho fondo es corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad que preconiza, que establece el artículo 131 de la Constitución, siendo las comunidades autónomas receptoras las que presentan, deben serlo, las que presentan el menor desarrollo económico dentro del Estado. Con la cifra contemplada en el Fondo de Compensación Interterritorial del año 2016, el porcentaje de fondos destinado a corregir los desequilibrios económicos interterritoriales en España se ha reducido a más de la mitad, un 56,7% en España y un 55,9% en Andalucía, justamente en la última legislatura frente a la anterior, como estaba antes señalando. Con los datos del INE, según también decía, del 11 al 15, las regiones con mayor PIB per cápita, que no participan en el fondo, que les he indicado, y que tienen un PIB per cápita superior por término medio en un 50% a las que sí lo recibe, han mejorado finalmente su posición relativa del PIB per cápita respecto a la media española en 1,3 puntos, mientras que las de menor renta per cápita, menor PIB per cápita, entre las que se encuentra Andalucía, han reducido en 0,9 puntos su posición relativa. Por tanto, señorías, se constata que los principales instrumentos con los que se cuenta en el Estado para corregir los desequilibrios territoriales y favorecer una mayor igualdad han experimentado un excesivo recorte en la última legislatura y esto pues ha impedido la función que tienen que tener esas inversiones, que es corregir las desigualdades. Se ha abusado del recorte en ese concepto. Este aumento de la desigualdad también se pone de manifiesto si se analiza en el ámbito de la distribución personal de renta. La última información disponible, referida al año 2014, muestra que España se sitúa como uno de los países de la Unión Europea donde la desigualdad es mayor. En concreto, los ingresos del 20% de la población más rica son 6,8 veces superiores a los del 20% más pobre. Es decir, cuando se compara el 80-20 se tiene esa situación. Mientras que la media de la Unión Europea, ese ratio es del 5,2. Los 20% más ricos es 5,2 veces más rico que el 20% más pobre. España aparece como el segundo país de la Unión Europea 28 con mayor desigualdad, tan solo por detrás de Rumanía. Tenemos nada menos que 7,2 veces
Rumanía tiene 7,2 veces, mientras que España tiene 6,8. Somos la segunda. Este indicador registra además un notable incremento en España en los últimos años. En concreto, respecto al año 2007, el ratio 80-20 ha crecido un 24%. Era 5,5 veces en 2007 y ha pasado a 6,8 veces en 2014, en un contexto en el que el promedio de la Unión Europea ha aumentado muy ligeramente. Un 4%, ha pasado del 5 al 5,2. Y esto ha hecho que España haya pasado de ser, en 2007, el 7º país de la Unión Europea con mayor desigualdad, a ser actualmente, como he dicho, el segundo. Estar el segundo en ese desgraciado ranking. Según los datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, conforme a la declaración del IRPF, el salario medio anual en España aumentó desde 2007 a 2011 un 5,6%, mientras que de 2011 a 2014 se ha reducido un 3,6% el salario promedio. La bajada del salario nominal del 3,6% ha sido más intensa justamente en los grupos de población con retribuciones más bajas. En concreto, la mitad de los asalariados con salarios más bajos han registrado un descenso medio del salario de nada menos que del 10,6% del 11 al 14, triplicando la caída global, que ha sido, como he dicho, del 3,6%, mientras que el 50% de los asalariados con mayores retribuciones ha registrado una caída significativamente inferior. También ha visto una caída, pero solamente del 2%, no del 10,2%. Aproximadamente, como ven, algo del entorno de la mitad de la reducción media. De manera que no han caído como la media siquiera. Una devaluación salarial derivada de los recortes en derechos sociales y laborales que ha traído consigo la reforma laboral, que además de tener como principal resultado el abaratamiento de despidos, ha provocado además un debilitamiento de lo que garantizaba su sostenimiento, que era la negociación colectiva. Por tanto, señorías, la crisis económica que se ha desencadenado del año 2007 tiene en el ámbito europeo unas repercusiones aún mayores por el establecimiento de unas políticas absolutamente excesiva de consolidación fiscal, con medidas excesivamente restrictivas del gasto público, que han derivado, como los números constatan, en un deterioro del equilibrio entre regiones y países. España ha sido justamente uno de los países que más ha retrocedido en convergencia y donde más ha aumentado los desequilibrios, como los que he dicho, entre los que más ingresan y los que menos. Un aumento de las desigualdades en el seno de la Unión Europea que se ha producido también entre las regiones españolas, lo que es aún más preocupante. Se está manteniendo además en los 2 últimos años, lo que añade elementos de preocupación porque ahora se nos habla de recuperación económica y esa recuperación económica no se traslada a la recuperación no solo de los derechos laborales, sino a la corrección de en dónde habíamos caído. En los 2 últimos años, de crecimiento económico han permitido que en el último ejercicio cerrado, el nivel de 2015, el nivel del PIB en España bruto sea de casi 1.100 millones, casi de 1.081.000 millones de euros, que ha vuelto prácticamente a los niveles del PIB del año 2010. Sin embargo, no se ha reducido la desigualdad. Hubiera sido deseable recuperar el PIB del 2010 con la distribución de la riqueza del 2010, lo cual no se ha producido y probablemente sea uno de nuestros retos más importantes, en el que, por supuesto, la comunidad autónoma tiene una responsabilidad, pero creo que, como acabo de decir antes en mi respuesta a su señoría del Grupo Socialista, nos excede y tiene que ser una política de Estado. Ante esta situación se requiere un drástico cambio de orientación de la política económica de España. Una política que no debe solamente estar orientada a la recuperación de las tasas positivas del PIB, sin duda importante, como ha sucedido en los 2 últimos años, sino a recuperar la renta de las personas. Y como acabo de decir hace un momento, no solamente por razones de justicia social, sino porque la renta de las personas es uno de los componentes fundamentales de la demanda interna. Y si no la recuperamos, no recuperaremos como es debido la actividad económica interna, sin perjuicio de que en el nuevo ámbito, en el nuevo tiempo, nuestro reto sea exportar bien, internacionalizarnos bien, para poder tener una economía más sostenible, superar nuestra dependencia del mercado interior. Eso no es el problema, pero lo que sí que es un problema y muy grave es que no se recuperen los niveles de equilibrio de renta que teníamos antes de la crisis. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor consejero. El turno para los grupos proponentes. Comienza el Grupo Podemos. Señora Lizárraga, 7 minutos. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor consejero. En su intervención denoto una carencia de datos para Andalucía. Se ha referido permanentemente a España. ¿Acaso no tenemos cifras para Andalucía? Eso es lo que yo he podido constatar cuando he trabajado con los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. La desigualdad es algo que no está en la agenda del Instituto de Estadística y Cartografía y debería estar. Debería estar porque la desigualdad es el problema económico más grave al que nos enfrentamos hoy en día. Así lo señala el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, economistas reputados a escala internacional. No voy a enfrentar cifras de previsiones de uno u otro organismo de crecimiento económico, sino hablar de desigualdad más allá de la frialdad de la cifra de crecimiento económico. Sabemos que cierto nivel de desigualdad es resultado de la heterogeneidad del perfil de las personas, pero un nivel elevado y creciente de desigualdad de ingresos puede convertirse en un obstáculo a la igualdad de oportunidades y merma la movilidad social. En un marco de desigualdad elevada es más probable que las ventajas económicas se hereden y no se ganen. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en Andalucía, en 1973 era 35,45 y hoy sigue estando en torno a esa cifra. De hecho, según el informe FOESA de 2014, se ha producido un incremento de la desigualdad del 9,1% en Andalucía. A medida que el PIB per cápita ha ido disminuyendo, se ha producido también un incremento de la desigualdad, o lo que es lo mismo, una concentración de la riqueza. La desigualdad, además, se agrava, como usted también ha dicho, con recortes en gastos sociales básicos, con el alto nivel de desempleo que presiona salarios a la baja, y Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional advierten que esa desigualdad en sí misma es origen de las crisis económicas, que fue uno de los causantes de las crisis financieras. Las enormes desigualdades que se han generado, así como la mala gestión pública, son los dos problemas económicos fundamentales que tenemos hoy en día. Y la política económica que se ha llevado a cabo en los últimos años es una de las causas de esos problemas. ¿Cuánto se han reducido los presupuestos en investigación entre 2010 y 2016 en Andalucía? Un 42%. ¿Cuánto se ha reducido el gasto en alta dirección de la Junta de Andalucía? Nada. Ha aumentado un 42%. Austeridad para uno, derroche para otro. El crecimiento económico no es bastante para recuperar ni siquiera los niveles per cápita precrisis. Si analizamos la evolución del PIB per cápita y vayamos a desequilibrios territoriales, podemos comprobar que la tasa de crecimiento del PIB per cápita en Andalucía se ha situado en valores negativos entre 2009 y 2014. Andalucía se mantiene para todo el periodo como la segunda comunidad autónoma con menos PIB per cápita. En 1981 era el 74,33% de la media española. Según las previsiones de 2015 estamos en el 73%. La brecha se mantiene. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es nuestro crecimiento económico? Ahí lo que debemos es preguntarnos por el modelo productivo. ¿Qué modelo productivo se escogió antes de la crisis? ¿El de la ley del suelo de Aznar? Modelo basado en la hipertrofia del sector inmobiliario, reproductor de desigualdades, basado en las ventajas comparativas de Andalucía por bajos costes de mano de obra, por su enclave estratégico, por sus recursos naturales, que no ha sido atractivo suficiente ni determinante para las inversiones. Un modelo financieramente dependiente y ambientalmente insostenible, con unas instituciones del sistema financiero andaluz que lo que hicieron fue coadyuvar a la crisis inmobiliaria y se consolida como un modelo de crecimiento que solo perseguía beneficios a corto plazo. Señor consejero, el tejido económico ligado a la producción industrial y agraria ha ido perdiendo peso. La agricultura ha pasado de emplear el 25% al 7%. La población ocupada en el sector industrial, 10% del empleo. Construcción. Se crean 233.000 puestos de trabajo tras la ley de liberalización del suelo entre el 99 y 2007. Se han destruido 280.500 entre 2008 y 2014. Servicios, 181.000 puestos de trabajo destruidos y la mayor parte en comercio al por menor y hostelería. Además, es un modelo productivo basado en la dependencia energética de combustibles fósiles no renovables. A nuestra economía le está saliendo muy caro que no se empleen recursos para promover la igualdad. Y en esto tiene responsabilidad el Gobierno de la Junta de Andalucía y esta Consejería de Economía debería tenerlo también. De hecho, la desigualdad es una opción política cuando las políticas económicas provocan su aumento. La austeridad es esa opción política. Más desigualdad conlleva menos inversión en educación, con un efecto muy negativo del crecimiento económico a largo plazo. La desigualdad en sí misma daña el crecimiento económico porque quienes concentran riqueza son capaces de influir en políticas públicas, así lo hemos estado viendo en España, protegen sus intereses en lugar de animar inversiones
productiva en capital físico, tecnológico, investigación, innovación. Sigamos con el Producto Interior Bruto por la vía de la renta. La remuneración de asalariados en Andalucía ha perdido 3 puntos en su aportación entre 2008 y 2014, según datos del IECA. Se han perdido 11.000 millones de euros en remuneración de asalariados, 6.700 millones de ellos en el sector de la construcción, frente a la pérdida de 3.500 millones en excedente bruto de explotación. Estamos diciendo que la gente asalariada ha sido 3 veces más perjudicada, y eso en precios corrientes, porque la Contabilidad Regional de Andalucía no tiene datos en precios constantes porque no hay deflactor para el PIB por la vía de la renta. ¿En qué se traduce la destrucción de la masa salarial? En una bajada brutal de los niveles de consumo. 11.500 millones de euros se han perdido en consumo de los hogares en el Producto Interior Bruto entre 2008 y 2014 en Andalucía, con datos deflactados, señor consejero. Ahí tiene el efecto multiplicador de las políticas de gasto restrictivas que se han llevado a cabo. Y la desigualdad salarial ha aumentado en ese periodo. El 10% que gana más gana 5 veces más en Andalucía que el 10% que menos gana. Esto se multiplica cuando miramos arriba. No parece mucho, pero resulta que la empresa con mayor desigualdad salarial, Yastel, el gasto medio por empleado fue de 14.500 euros y es 1.000 veces menor que el sueldo de su consejero delegado, 110 veces inferior a la remuneración que percibió la alta dirección de la compañía. El salario medio andaluz por debajo del español. En cambio, en 4 años, la retribución media de los consejeros de las empresas del IBEX 35 aumentó un 10%. El sueldo pasó de 500.000 euros al año hace 4 años a rebasar los 550.000. Quienes manejan nuestra luz, nuestra agua, nuestro gas cada vez son más ricos. La compañía Bengoa, andaluza, destino de puertas giratorias, dio retribuciones medias totales a sus consejeros de administración de casi 15 millones en un periodo de crisis económica, mientras el salario de sus trabajadores está en 22.600 euros. Hacen falta políticas de incremento salarial. Termino, señor presidente. ¿Qué está haciendo esta consejería? Nosotros pedimos que se sitúe la desigualdad en primer plano de las estadísticas, que se preste más atención, que pase a ser el centro, que no pase a ser marginal ni de personas marginadas. O si no, estaremos abocados a continuar con más crisis. Gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Tiene la palabra la señora López Martínez. 7 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero, por su comparecencia y por lo expuesto. Y, como sabemos, la crisis económica de la que usted no ha hablado desde que se desencadena la misma a finales de 2007, 2008 a nivel mundial, pues tiene en el ámbito europeo, como también ha mencionado, que es nuestro entorno económico de referencia, una repercusión aún mayor por el establecimiento de esas políticas de consolidación fiscal con medidas muy restrictivas de ese gasto público y que han derivado en esos fuertes desequilibrios. La economía española y particularmente la andaluza se ha visto bastante condicionada por ese contexto exterior más restrictivo de financiación que estaba afectando a ese proceso ya de recuperación económica. Con carácter general, en aquellos países que más convergencia han perdido, lo ha repetido usted, de la Unión Europea, son aquellos en los que el ajuste del gasto público ha sido mayor, afectando en nuestro país negativamente a la prestación de los servicios públicos y a la reducción de la inversión pública y, además, con un efecto económico bastante negativo sobre el empleo. Este retroceso, por tanto, se vincula mucho a esas políticas restrictivas de austeridad que además se han ido aprobando desde el Gobierno del Partido Popular, que no solo no han compensado la caída de esa actividad económica por la crisis, sino también la han acentuado. Y por fijar algunas cifras más recientes de este agravio, señalar que en los presupuestos generales del Estado para 2016 el Gobierno del señor Rajoy invierte 20 euros menos por andaluz de lo que hacen en otras comunidades autónomas. Reduce la inversión en concreto de un 7,1% con respecto a 2015, lo que se traduce en un recorte de casi 150 millones de euros. Desde que comenzaron los primeros síntomas de esta crisis, desde entonces el Gobierno andaluz adoptó más de medio centenar de medidas específicas que movilizaron recursos públicos por más de 12.000 millones de euros. El agotamiento del dinamismo que venía mostrando el sector de la construcción llevó en los primeros meses de 2008 a impulsar el primer paquete de licitaciones públicas por más de 2.000 millones de euros adicionales. Y a medida que los datos confirmaban la gravedad de la crisis, se lanzó programas de incentivos a la innovación y al desarrollo empresarial. En 2010 se aprobó un cuarto plan estratégico de internacionalización de la economía andaluza, aunque sabemos que está aprobado ya también el quinto, que movilizaron más del 8% del Producto Interior Bruto de Andalucía. Y teniendo claros objetivos
a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, para favorecer la recuperación económica, para amortiguar al máximo los efectos que la crisis tiene sobre la empresa, sobre personas, sobre productores y consumidores. A medio y largo plazo, para propiciar que el futuro, la renovación del modelo económico, pueda hacerse hacia pautas más sostenibles y diversificar nuestra economía. Sabemos que la clave fundamental está también en orientar y renovar el modelo productivo que permita esa recuperación económica real, justa y sostenible para crear empleo de calidad, buscar una mayor competitividad basada en el valor añadido y no en los salarios bajos ni en malas condiciones laborales. No queremos que Andalucía haya partido de cero, puesto que ha cubierto una etapa que, aunque se han vivido y se viven tiempos difíciles, también se han alcanzado importantes logros y se ha puesto en valor lo público para hacer realidad la igualdad en la sociedad. Se han construido importantes activos para afrontar ese futuro con modernas infraestructuras como tenemos, centros de salud, hospitales públicos, centros educativos, millones de personas cualificadas en nuestras propias instituciones que hoy en día permiten afrontar con más solvencia y mejores expectativas que las que teníamos antes, a las que tenían nuestros padres. No hemos solucionado, desde luego, el grave problema del desempleo, como tampoco ha sido capaz de arreglarlo el resto de España, pero no eludimos esa responsabilidad. Frente al mismo, muy al contrario, somos ambiciosos con nuestra tierra, por eso nos enfrentamos al reto también de crear empleo en Andalucía por encima de la media de España, en la cual se ha reducido esa tasa de paro en un 4,4% frente al 2,81% del conjunto de España. 1 de cada 3 parados menos es andaluz. No cabe duda de que con la ayuda que el Gobierno central nos viene negando, sin el maltrato al que somete a Andalucía en su financiación, este reto quizás sería más sencillo y los resultados se alcanzarían antes. Las exportaciones crecen en Andalucía y han ganado más peso en la economía que la pérdida que se ha producido en la construcción por la crisis, con importantes avances en relación con el desarrollo de economía digital. Hoy también podemos hablar de 19.000 empresas ya exportadoras en Andalucía. Por tanto, lamentamos también esa obsesión del Gobierno del señor Rajoy con el gasto público, porque se han fijado objetivos de déficit muy injustos, cargando la responsabilidad en la espalda de las comunidades autónomas. Que no tiene sentido que las comunidades autónomas, que son las encargadas de las políticas fundamentales, se les exija un mayor esfuerzo y tengan que hacer mayores recortes que el propio Estado. Los datos de 2016 demuestran que Andalucía ha sido la comunidad que con mayor rigor presupuestario ha afrontado ese compromiso de estabilidad, y sé que para el Ejecutivo andaluz es fundamental dar prioridad a esas políticas sociales y decidir qué funciones del Estado deben quedar preservados de ese recorte de gasto público. Aquí se ha puesto en valor el sistema sanitario, se ha puesto en valor la educación, la dependencia, competencias que tienen las comunidades autónomas que se financian por el sistema fiscal ordinario y también el sistema de pensiones y la protección por desempleo que compete al Estado, que se financia por cotizaciones de empresarios y de trabajadores. Por eso también defendemos cambiar ese reparto del déficit, porque mientras que corresponde al Estado administrar menos funciones prioritarias y dispone de recursos financieros distintos al sistema fiscal por parte de las comunidades autónomas, debemos afrontar esa mayor cantidad de funciones con cargo al sistema fiscal ordinario. Desde el Gobierno de la Junta se ha incidido en la necesidad de reformar esa financiación de las comunidades, pues para garantizar la igualdad sabemos que es absolutamente imprescindible definir un sistema que nivele los servicios básicos del Estado, garantizando a las comunidades una financiación per cápita en políticas sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López. Turno ahora para los grupos no solicitantes. Tiene la palabra Izquierda Unida, señora Cortés, 3 minutos. Sí, gracias, presidente, consejero y resto de diputados y diputadas de los grupos parlamentarios. Yo creo que se puede hacer un buen diagnóstico de cuál es el problema de la desigualdad, con cifras a nivel estatal o a nivel andaluz, pero yo creo que lo que no terminamos de ponernos de acuerdo, lógicamente, por eso estamos en partidos políticos distintos, cuál es la salida a esta situación de desigualdad. Bajo nuestro punto de vista, no hay salida bajo un sistema capitalista que genera desigualdad, ya sea en el centro o entre la periferia. No solamente hay que medir la desigualdad en los términos del país donde vivimos, sino cómo se han agrandado las desigualdades en el conjunto del planeta. No voy a hablar de lo que está pasando con los refugiados sirios cuando se patrocinan guerras desde esto que se conoce como mundo occidental.
Y tampoco hay salida bajo este modelo de integración europea, que desde la política de Maastricht impone una política de ajuste duro y de trasvase de rentas públicas a manos privadas. Luego, en el diagnóstico podemos coincidir, lo que hay que ver es cómo salimos de esta situación. Y además, algo que no han mencionado, que es el modelo fiscal. Cómo este modelo fiscal, ahora estamos presentando la declaración de la renta, estamos viendo cómo están los paraísos fiscales, y ya sabemos por qué no se acaba con ellos, porque hay destacados líderes de la economía, de la política, de la familia real, que se benefician de estos paraísos fiscales, pero un modelo fiscal que efectivamente sigue planteando el trasvase de la renta pública a la privada. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no son ejemplos absolutamente de lucha contra la desigualdad ni de una política económica alternativa, sino que han pasado a sangre y fuego a toda la economía latinoamericana hasta que dijeron hasta aquí hemos llegado. Y en una situación en la que la socialdemocracia europea, yo creo que trata de intentar que volvamos a una situación previa a la crisis, al estallido de la crisis del año 2007, cuando creo que eso es absolutamente imposible. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Francia, en Alemania o en España. El problema es entrar en la lógica de que la política de ajuste es la única lógica posible. A mí me llamó poderosamente la atención que el otro día la consejera de Hacienda del Consejo de Política Fiscal y Financiera no cuestionase el recorte que el Estado anuncia de 2.000 millones de euros. Y lo que cuestiona es cómo repartimos el objetivo de déficit. Bueno, pues aquí creo que si seguimos ahí no hay salida. Poner la economía al servicio de las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras es lo que nos puede sacar de esta situación, en lugar de poner la economía al servicio del aumento de la tasa de ganancia del capital, que es lo que con mayor o menor matiz se está haciendo en este modelo de integración europea. Gracias. Gracias, señora Cortés. Por el Grupo Ciudadanos, señor Hernández White, 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, estamos todos de acuerdo realmente aquí respecto a que Andalucía está, desgraciadamente, alejándose del proceso de convergencia en el que estábamos inmersos con el conjunto de España. Lo cierto es que en los últimos años, según Funcas, se ha producido un retroceso en este proceso de convergencia en términos de PIB per cápita. Ahora bien, lo que entendemos que tenemos que hacer los grupos parlamentarios, los grupos políticos, es proponer, es hacer propuestas. El objetivo es muy claro. El objetivo para nosotros, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, es que la renta media de los andaluces suba. Ese es el objetivo y en esa línea estamos. Y entendemos que esto ocurrirá cuando las empresas andaluzas funcionen, cuando las pequeñas empresas andaluzas crezcan, cuando exista un apoyo real a los autónomos, cuando se reduzca la burocracia, cuando se supriman las duplicidades, cuando existan medidas contra el fraude fiscal, cuando existan medidas duras contra la corrupción. En definitiva, cuando propiciemos que las pequeñas empresas superen esa barrera que existe para que se hagan grandes y para que realmente crean empleo y se produzca un crecimiento mayor del que se produce en Andalucía. Ahora mismo existe ya un cierto crecimiento en Andalucía que no existía estos años anteriores. Las previsiones son que crezcamos en torno al 2,8%, pero está claro que esto actualmente no es suficiente para crear empleo. Para una economía como la andaluza, que no está diversificada, que no tiene una estructura productiva fuerte, no es suficiente. Por tanto, tenemos que hay que propiciar que la estructura productiva mejore, sea más fuerte, las empresas sean más grandes, porque de esta forma este crecimiento que ya vamos a tener este año de en torno al 2,8% llevaría a una mejora en la renta de los andaluces, pero para ello se deberían hacer reformas, y reformas como no subir los impuestos y como las que hemos comentado actualmente. Ahora mismo existe una barrera en torno
a los 6 millones de euros de facturación a partir del cual las empresas no quieren crecer. No quieren crecer porque la burocracia se complica de una forma importante. Bien, pues entendemos que hay que tomar medidas en ese sentido. Si conseguimos que nuestras pequeñas empresas crezcan, desde luego estaríamos hablando de un mayor crecimiento y de una creación de empleo y del objetivo final que debe ser el de todos, que es una mayor renta media de los andaluces que nos acerque a la renta media de nivel nacional. Así que nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Andeguay. Por el Grupo Popular, señor Miranda, 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señora Lizárraga, el consejero y el PSOE no dan cifras de Andalucía, no porque no existan, sino porque creo que les da vergüenza política que se conozcan, y por eso prefieren dar otro tipo de cifras y no descender a Andalucía. Mire, históricamente, y se comprueba desde el punto de vista histórico, que los regímenes liberales y conservadores son los que más bienestar han conseguido para las sociedades en las que se han desarrollado. Y también es verdad que los regímenes socialistas y comunistas son los que han llevado más miseria a las sociedades en las que se han desarrollado. Y es que las democracias liberales han promovido la creación de riqueza a través de la economía libre de mercado, y precisamente a través de los múltiples instrumentos de redistribución que estos propios sistemas han creado, se han cubierto las necesidades de los individuos más vulnerables. Eso es lo que se llama el estado de bienestar, que tan orgullosos estamos en los países democráticos y liberales. Los regímenes socialistas y comunistas se han limitado siempre a repartir la miseria sin crear riqueza, y se constata históricamente el resultado que han tenido. Los 34 años de gobierno socialista en Andalucía tienen sus consecuencias. La situación en Andalucía no es casual, es causal, y trae causa de ese gobierno socialista de 34 años. ¿Y cómo está Andalucía después de esos 34 años de socialismo? Pues lo retrata bien un informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, está aquí, que se llama Pobreza y Desigualdad en Andalucía. Un informe hecho por muchas entidades, 47 entidades, entre las que están la Federación Andalucía Acoge, Proyecto Don Bosco, Objetivo Vida, Almería Acoge, etcétera, etcétera, 47 instituciones. ¿Qué dice este informe frente a la frase manida de la señora Díaz de que Andalucía ha afrontado la crisis blindando el estado de bienestar en Andalucía? Pues mire, respecto a la pobreza y exclusión social, dice que Andalucía tiene una tasa de riesgo de pobreza del 29,1%, mientras que la media de España está en el 20,4%. 9 puntos más Andalucía que España. Respecto a la pobreza infantil, el índice AROPE 2013 señala que el 28% de niños y niñas en Europa están en riesgo de pobreza o exclusión social. Mientras que es el 28% en Europa, en España es el 32%, 5 puntos más que la media de Europa. Pero es que en Andalucía es el 45,3%, 13 puntos más que la media de España. Respecto al desempleo, y desde el Partido Popular siempre decimos que la mejor política social, desde luego, es la creación de empleo. Una vez que se tiene empleo, se hace menos necesario y menos dependiente de los servicios públicos del Estado, porque se es más autónomo y además se cotiza para que los que no tienen empleo puedan tener los servicios públicos básicos. Dice el informe, algo que ya sabemos, pero lo dice el informe, no lo dice el Partido Popular, Andalucía se sitúa como la peor región de la Unión Europea en términos de desempleo, según datos de Eurostat y de la encuesta de población activa. El desempleo juvenil en Andalucía es alarmante. El 62,3% de los jóvenes menores de 25 años están en desempleo. ¿Por qué cree usted que ocurre esto, señor consejero? Porque en Andalucía tenemos una maldición bíblica, los andaluces somos muy malos, Andalucía es muy mala, o tenemos una mala dirección política en Andalucía, porque mientras que en el resto de España están en mejor situación, en Andalucía. Y voy terminando, señor presidente. Respecto a la sanidad, un derecho público fundamental, el informe recoge que en Andalucía se gastan 980 euros por andaluz, mientras que la media de España está en 1.204 y en Castilla y León, por ejemplo, 1.267, en Galicia 1.227, etcétera. Y en educación, y con esto acabo, señor presidente, dice que Andalucía es una de las regiones que más ha recortado en educación durante el último año, con una inversión de solo 5.311 euros por alumno en centros públicos. Sigue siendo la comunidad que menos dinero destina al alumno frente a toda España, frente a la media nacional, que es de 6.400 euros, y como consecuencia dice que registra la mayor tasa de fracaso escolar. Señor consejero, me gustaría que dijera qué tiene previsto desde su consejería para remediar estas cifras alarmantes. Gracias, señor Miranda.
Señor consejero, tiene la palabra en su segundo turno, 7 minutos. Sí, muchas gracias, señor presidente. La realidad es que en una parte de mi intervención de réplica contenía datos que su señoría Lizárraga ya ha aportado, de tal manera que tengo que decir que, para empezar, es cierto que una de las cosas, uno de los retos importantes del que tomo nota y que hay que asumir es que el IECA, dado que el Gobierno de Andalucía declara que tiene entre sus objetivos fundamentales proteger la situación de las personas, tiene que disponer de datos actualizados y fiables respecto a la desigualdad, porque efectivamente, además, es una medida de la eficacia o la eficiencia, bueno, la eficiencia también, pero la eficacia de las políticas públicas. De tal manera que tomo nota de esa sugerencia y la voy a transmitir para que empecemos a incorporar la medición de estas desigualdades, que no tengamos que tirar de datos indirectos o de asociaciones no gubernamentales para conocer esos datos, sino que tengamos de primera mano y podamos hacer un análisis en profundidad. Si se han dado cuenta, su señoría, en mi intervención he procurado alejarme del sectarismo. No he hablado del Partido Popular ni del Partido Socialista, sino que he intentado hacer un análisis, porque la crisis empezó en el año 2007, cuando no gobernaba el Partido Popular, y continuó después del año 2012, cuando sí ha gobernado el Partido Popular. Y la realidad es que una parte muy importante de los problemas que estamos padeciendo ni siquiera son imputables a ningún gobierno en particular, sino a unos posicionamientos, lo ha comentado su señoría de Izquierda Unida, que vienen de fuera de España, unos posicionamientos que lo que necesitamos es, hablando otra vez de la palabra liderar, es liderar que cambien los tiempos, porque si de algo yo creo que podemos estar perfectamente de acuerdo es que, en lugar de buscar culpa o buscar cualquier otra cuestión, lo que se trata es de buscar soluciones, lo cual también se ha dicho y comparto. La realidad, el origen de todas las desigualdades y problemas de Andalucía, desde mi punto de vista, durante estos años, por encima de quien ha ocupado el gobierno, tanto en Andalucía como en España, está porque ha sido una economía orientada al mercado español, una economía que exportaba en el año 2007, cuando estábamos muy bien, un 7%, 8% del PIB regional, y no exportaba más, de tal manera que estamos enfocados a lo que sucedía en España. Cada vez que llegaba una crisis, pues los problemas que padecía nuestro principal cliente, es decir, el resto de España, se reflejaban en nuestra situación interna de manera mucho más dramática que sobre cualquier otro territorio que tenía otras alternativas. De tal manera que eso es una de las primeras cosas que tenemos que cambiar, el rol que tiene Andalucía dentro de la economía española, de tal manera que en un periodo como el que viene ahora es lo que forma parte de nuestra política. También creo que es verdad, y asumo que es así, que más que hablar de probablemente unos números y unos análisis que todos compartimos la preocupación por la desigualdad, por las deficiencias estructurales de la economía, todos podemos compartir los análisis desde distintas perspectivas ideológicas, pero creo que lo que toca efectivamente es empezar a hablar de soluciones. Por ejemplo, se ha comentado también aquí, se ha hablado de por qué no se rechazan los recortes nuevos que propone el Gobierno de España. Realmente la reunión del pasado viernes, la consejera de Hacienda podrá entrar en más detalle, fue una reunión decepcionante, porque realmente no se habló de nada de fondo, ¿no?, sobre la cuestión. Sí que la presidenta de la Junta de Andalucía ha rechazado radicalmente hacer nuevos recortes, pero se está hablando de una renegociación del objetivo de déficit para España, como saben, ante la Unión Europea. Esto es muy importante, tenemos que tener ante esta situación una posición unida, una visión de Estado, y luego, a continuación, una vez que hayamos conseguido ampliar los límites de déficit, se habla de un 0,8%, llevar al Congreso de los Diputados a la mayor brevedad, como la ley prevé, un reparto equilibrado de ese nuevo margen de déficit para que se pueda disfrutar de él en cada ámbito, dependiendo de las competencias que se tenga. Y ahora mismo se ha observado de manera muy especial las comunidades autónomas ante el retraso del nuevo modelo de financiación, modelo que tenemos ahora. Se ha dicho aquí en esta comisión varias veces, fue un modelo diseñado por el Partido Socialista hace casi 10 años, está fuera ya de plazo. La realidad es distinta, la crisis no estaba prevista cuando se negoció este modelo y se ha tenido que afrontar una situación sobrevenida con unas perspectivas diferentes a las inicialmente previstas. Por lo tanto, hablando de cómo se sale de esta, cómo se puede salir de esta de manera equilibrada, evidentemente un gobierno progresista se plantea salir sosteniendo lo público como factor de competitividad, de tal manera que hay que hablar de gasto público. Si hablamos de gasto público es imprescindible hablar de Europa, porque la política que se implementa es derivada de una estrategia de austeridad que está planteada en Europa y que está muy condicionada por los requisitos de estabilidad europeos y también de las políticas del Banco Central. Por lo tanto, eso, punto uno, tenemos que tener una actividad anti-Europa por parte del Gobierno de España y las regiones
que deje claro que esta combinación simultánea de devaluación interna y restricciones del gasto público tiene el efecto que está en los libros. Tampoco hace falta ser ningún genio para suponer lo que iba a suceder. En el ámbito, por lo tanto, en el gasto público, lo que hay que intentar buscar fórmulas de sostener aquellos elementos clave que permiten la competitividad y permiten la equidad y permiten la igualdad, que son los señas de identidad de Europa. En el ámbito del mercado interno, sostenido en parte por el gasto público, pero también por el consumo interno, ya lo he comentado, hace falta una recuperación pactada con los agentes sociales, a una recuperación de los derechos laborales para aumentar el consumo interno de una manera progresiva y razonable, correlacionada, por otro lado, con un número de productividad de la economía española que no son malos, que no son malos. O sea, que eso es una cuestión que, de nuevo, está dentro de todas las consideraciones normales y que es una cuestión que compete fundamentalmente al Gobierno de España. La recuperación de esos derechos y el establecimiento de una senda de recuperación de salarios, de acuerdo con las empresas, de acuerdo con los trabajadores, etcétera. Luego, es muy importante atraer inversiones a España y a Andalucía. Para ello hace falta una acción, sin duda, de los gobiernos, eso sin duda. Y también hacer gala de nuestros factores, como he dicho antes, de competitividad, basados también en nuestros servicios públicos. Personas bien formadas, una sanidad pública, infraestructura adecuada, debe ser la clave para atraer inversiones. Pero las inversiones no vienen simplemente porque se las llame por teléfono o se le mande un correo electrónico. Hay que tener un plan y atraerlas y buscarlas, porque este es el mundo en el que estamos. Y tenemos que intentar, además, actuar con una planificación estratégica para que esa atracción de inversiones sea razonable y equilibrada. Y, por último, la cuarta componente de la demanda agregada, que es la balanza externa. Aquí lo que estamos hablando, y eso de Andalucía estamos haciendo un planeamiento estratégico sobre la cuestión, es cambiar nuestro destino de venderle a España, cambiar nuestro destino a venderle al mundo, a través de una visión internacionalizada de nuestra economía, para que la riqueza pueda venir a través de esa ruta. Esto ya lo hemos comentado en esta comisión en alguna oportunidad, se produce en parte de una manera natural. Cuando el mercado interno decae, pues los productores venden fuera de manera natural. Bueno, pues poco a poco tenemos que conseguir que eso se convierta en una cuestión estructural y que verdaderamente suponga un verdadero cambio de modelo económico. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor consejero. Su segundo turno para los grupos solicitantes. Señora Lizárraga, Grupo Podemos, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, señor consejero, en definitiva, que el crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo. Creo que en eso estamos de acuerdo y, por tanto, cada vez que se hablara de crecimiento económico debería acompañarse de índices de desigualdad, me parece, y de otros índices de desarrollo humano. Me parece que sería un gran avance, que sería un cambio de paradigma que necesitamos en los discursos económicos, por compromiso con la ciencia económica, con estudiantes universitarios y con colegas de la ciencia económica. De hecho, el crecimiento económico presenta limitaciones severas para reducir la desigualdad y la pobreza. No garantiza en sí mismo la recuperación económica, que quiere decir que la vida de la gente de Andalucía no esté en situación de precariedad. Las políticas económicas deben ir dirigidas a procurar sostener la vida, y el crecimiento económico que se está dando ahora mismo en Andalucía no se traduce ni en una mejora de las condiciones de vida de sus habitantes, porque es frágil, porque se ha producido a costa de la extensión de desigualdad de la población andaluza, de la progresiva pérdida de derechos sociales, porque no se ha reducido la exclusión social, porque no se ha mejorado la calidad del empleo. Los empleos que se crean son temporales, de bajos salarios, inciertos, parciales. Una juventud que es descreída, con incertidumbre. El crecimiento económico ni siquiera garantiza volver a unos niveles de desigualdad económica previo a la crisis. Este es el modelo de saqueo, que no es un modelo liberal, como decía el señor Miranda, es un modelo de saqueo social, del bolsillo de unos pocos. Realmente quienes se han aprovechado del crecimiento económico han sido los que han tenido conexiones políticas, porque han estado dispuestos a dejarse corromper por el sistema, si es que lo estamos viendo todos los días. No quienes han trabajado duro, no quienes han estudiado, no quienes han respetado las reglas teóricas, no se ha respetado a la juventud formada, se han tenido que exiliar de este país, de Andalucía. Hemos sufrido una importante pérdida de capital humano y ahí tendría que estar toda nuestra atención, señor consejero, en esta Comisión de Economía y Conocimiento, en esas pérdidas millonarias de capital humano para Andalucía, en unas políticas económicas que han empeorado la situación siguiendo una ideología que es contraria al interés general. Que el incremento de la desigualdad ha sido fruto
de esas políticas económicas porque se ha antepuesto constitucionalmente el pago de la deuda y de sus intereses a otras necesidades, que no ha habido criterios sociales, que lo importante ha sido el déficit público. Que no es lo mismo la media, no está el señor Hernández White, la renta media que la desigualdad, que si nos comemos entre los dos pollos, si yo me como 2 pollos asados y él no se come ninguno, la media es 1 y la desigualdad es extrema. Yo estoy hablando de desigualdad, no de renta media. Que tenemos un problema de gastos públicos, sí, señor consejero, pero sobre todo tenemos un problema de ingresos. No se puede optar por la vía de la reducción de los ingresos públicos, sino por la vía del incremento de la progresividad. Termino. Que no queremos cualquier crecimiento económico, que queremos un crecimiento económico que hace que navegue viento en popa el barco en el que va el 99% de la población. Que es hora de traer la igualdad a esta comisión. Para mejorar el crecimiento económico se requiere la reducción de las desigualdades y que solo podemos encontrar soluciones políticas, que el mercado no va a hacerlo por sí solo. Gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Señora López Martínez, por el Grupo Socialista, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Miranda, usted tampoco ha aportado datos de esa reflexión tan magnífica, ¿no?, de que las políticas conservadoras aportan riqueza y las políticas socialistas y comunistas aportan miseria. ¿Sabe lo que está siendo insoportable? Está siendo insoportable no el objetivo de déficit ni el plazo previsto para conseguirlo, sino que por una decisión política de un gobierno de derecha se decidió repartir el objetivo no por políticas prioritarias, sino por administraciones públicas. Nunca se ha puesto sobre la mesa qué servicios y qué funciones desarrollan esas administraciones y cuáles son las políticas prioritarias a aplicar. Y, señora Lizárraga, yo creo que en Andalucía las políticas sociales nos han abandonado. Se ha trabajado bastante, es verdad que hemos tratado y se ha trabajado mucho por cumplir su objetivo de déficit, pero las políticas sociales nos han abandonado. Sabemos que es necesario llevar a cabo también políticas que permitan establecer esas condiciones favorables para la creación e implantación de empresas más competitivas, innovadoras y, sobre todo, en aquellas comarcas menos prósperas, como ha dicho también antes el señor consejero. En las zonas más ricas es verdad que se acerca más esa convergencia y es cierto que en las zonas más pobres nos alejamos cada vez más de esa convergencia. Andalucía ha crecido y eso tenemos que reconocerlo. La deuda pública de nuestra comunidad autónoma, por aportar también algunos datos, la deuda de Andalucía es de 30.138 millones de euros, la deuda catalana es más del doble que la andaluza y la de Valencia es superior en 10.124 millones de euros. En términos relativos, esa deuda de Andalucía se sitúa en un 21% del PIB, que es 2,6 puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas, que es el 23,6%. La deuda per cápita de Andalucía se sitúa en torno a 3.587 euros frente a 5.406 euros de la media de la región. Es una deuda por habitante que supone, por ejemplo, comparando con otros territorios de España, que Andalucía se encuentra en la mitad de las comunidades como Cataluña, con 9.056 euros por habitante, o Valencia, o incluso de Castilla-La Mancha, con 6.300 euros. Lamento profundamente que el Gobierno de España no haya valorado en estos 4 años este conjunto de indicadores que revelan con claridad esa notable aportación de Andalucía a la estabilidad económica de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López. Cierra el turno de esta comparecencia el señor consejero. 5 minutos. Sí, muchas gracias. Realmente pocas cosas puedo añadir a lo ya dicho. Simplemente aclarar que, en efecto, para financiar las políticas públicas, que son una parte, como digo, fundamental de la apuesta que tenemos como país, y desde luego en Andalucía lo estamos sosteniendo todo lo que se puede por razones además ideológicas, ¿no?, por razones de fondo. La política de impuestos tiene que ser una política racional, progresiva, efectivamente, pero a la vez aplicada en un contexto donde se garantice la eficiencia de los servicios públicos. Yo creo que esas dos cosas deben ir de la mano. Los ciudadanos deben pagar impuestos, hay que vigilar que así suceda, deben contribuir al Estado, a la estructura de la administración, de los servicios públicos que reciben, etcétera, pero a la vez las administraciones tenemos que hacer un esfuerzo de eficiencia. Eso es una cuestión que debe quedar clara y debe ser ejemplar, vamos. De tal forma que en esa
en esa combinación de estrategias hay que buscar los equilibrios, dentro de los cuales, como es lógico, un gobierno, como decía antes, progresista, ve que la progresividad de los impuestos, por ejemplo, es un elemento fundamental en el ámbito de la justicia y de la equidad, ¿no? Y a la vez también debe comprender que los servicios públicos tienen que ser además sostenibles para que cumplan verdaderamente su función. Nada más, señor presidente.